Arratsalde-on guztioi, buenas tardes a todos, afternoon, sirs and ladies. Esta semana hemos estado hablando de algo muy aburrido, como es el liderazgo ético. Estuvimos el martes en Vitoria, ayer aquí, pero yo creo que vamos a seguir hablando de liderazgo, pero de una cosa distinta que realmente os aseguro que os va a sorprender por los contenidos que os queremos transmitir. Deusto mis alumni y todo el equipo de Insideout Adventure, queremos transmitiros algo que os vaya rompiendo con los esquemas habituales. Algo que os haga reflexionar y pensar sobre vuestro futuro profesional y personal, que, bueno, poco a poco queremos despertaros en ese sentido. Y a partir de ahora, Amaya Sotés, que es una de nuestras asociadas, gracias a Maya por estar aquí con todo el equipo, Gareth, Chris y compañía. Queremos celebrar una sesión que, a pesar de que sea por la tarde, os trate de interesar y se os haga corta del contenido que os van a transmitir todos ellos. Os aseguro que esto no lo habéis visto nunca y, bueno, vais a ver liderazgo del bueno, no solo el ético, que también es importante, pero liderazgo en el terreno personal, en el terreno deportivo, en el terreno emprendedor y protagonizado además por determinados intervinientes que están aquí, allí y fuera de aquí, como vais a ver. Yo le voy a dejar a Maya, que por cierto es una asociada nuestra de la promoción del 2004, para que vaya controlando cada uno de los intervinientes y os haga además intervenir en toda la sesión como se merece. Maya, muchísimas gracias otra vez. Thank you very much indeed, Gareth especially, and all the team. Maya, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Bueno, ongi etorriak eta mila esker hemen egoteagatik. Zoritzarrez ezin izango dugu hau euskeraz egin, baina bueno, ongi etorria eman nahi nuen ere euskeraz. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. No vamos a poder hacer el evento en euskera, pero vamos a estar aquí haciendo un poco, hablando en inglés y en castellano. Vamos a intentar pues hablar con la gente que tenemos en este panel de diferentes países, también con Los Ángeles. Nicolás Alcalá nos está en la distancia, pero también por aquí. Y bueno, intentaré hablar un poco en inglés, en castellano, pero antes de empezar quería preguntar, ¿cuántos os sentís así cómodos con el inglés? Si podéis, para tener una idea así. Vale, vamos bien. Good for you, Good, no problems. Vale, bueno, primero, so I was just saying that we will hold the event, we will be mixing a little bit English and Spanish, and although most of it we will try to do it in English in order to have some of our speakers here that are not fluent in Spanish also be able to follow everything we're talking about. Y bueno, antes de empezar, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y un honor poder estar de vuelta en donde yo también estudié una vez. Tengo aquí a Jaione, que estudió conmigo también en la misma promoción. Y es un sentimiento extraño, porque es como que hay una parte de ti que nunca se termina de ir de la universidad y entonces como que te reunificas con ella. Y bueno, para mí es un total honor poder estar aquí y poder hablar desde mi experiencia, desde el día que me fui de las butacas donde estáis vosotros y me fui un poco a andar por el mundo y volver a contaros lo que yo he aprendido y lo que a mí me hubiese gustado también escuchar cuando yo estaba en vuestra situación. So I'm just saying that it's an honor for me to come back since I studied at this university and to kind of also talk about the experience I've had and what I've learned and come back to you to tell you not only through my experience but through the experience of these ordinary people but extraordinary leaders. Bueno, esta es la segunda edición de este evento que llamamos Leadership Stories, Ordinary People, Extraordinary Leaders. Y la primera la hicimos en Viena el mes pasado, ahora hemos venido a Bilbao, en junio estaremos en Londres
Y bueno, nuestra idea es seguir viajando por el mundo y hablando un poco, trayendo la discusión del liderazgo y verlo desde otra perspectiva, no desde una perspectiva jerárquica, sino mucho más horizontal. So I'm just saying that this is the second event we're having. We had the first one in Vienna last month, and we will be having another one in London next month. We are hoping to have more events coming up in the rest of Europe. Y bueno, si os parece bien, os voy a dar una pequeña introducción del por qué estamos organizando estos eventos y de qué es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. So I'm going to start with an introduction of why we're doing what we're doing and why we believe this is very important to what we do. Pues, a ver, el porqué de por qué empezamos, Insideout Adventure, nuestra startup y en general estos eventos. Cuando conocí a Andrew es mi socio, que se unió en mi aventura con la Insideout Adventure, había es una cosa que nos importa bastante, que creemos que es muy importante, que es, nosotros nos gusta y creemos que es importante poner en cuestión el status quo tanto dentro como fuera. Y creemos, porque hemos sido conscientes y hemos visto el poder de las personas y lo que podemos conseguir cuando realmente creemos en nosotros mismos y creemos en aquello por lo que trabajamos y peleamos. Cuando hablamos de cuestionar el status quo, Andrew y yo trabajamos con personas a través de programas de liderazgo y a través de workshops y eventos en los que intentamos cuestionarnos dentro de nosotros qué es importante para mí, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero realmente conseguir en mi vida, qué personas tenemos a nuestro alrededor que nos van a apoyar a hacer eso, de dónde saco el coraje o la valentía para llegar a hacer lo que quiero. Y una cosa muy importante que ahora se ha puesto bastante de moda, pero que es esencial y hoy oiremos con nuestros participantes de hoy, el término de la resiliencia, el poder, el saber cómo gestionar cuando las cosas no van como nosotros pensamos y el llegar a salir de eso, aprender y seguir en ese tío vivo que es la vida y que es lo que nosotros entendemos el liderazgo. Entonces eso es lo que hacemos, cuestionamos el status quo de dentro y el status quo de fuera. En las jornadas de liderazgo de ayer tuvimos a muchos líderes importantes de hoy en día y a mí me impresionó bastante lo que dijo Gareth hablando del siglo XXI, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera en el siglo XXI? Hablando del cambio climático, de las migraciones que van a haber en el mundo de la tecnología, cómo está cambiando, y el mundo de la realidad virtual, de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos espera y qué es lo que os espera a vosotros cuando salgáis de aquí y os vayáis a trabajar? Si pensamos que las compañías más importantes que tenemos ahora en los top 10, si hablamos de Facebook, de Twitter, de Amazon, de muchísimas empresas que cuando yo estaba sentada ahí no existían, y estoy completamente convencida de que dentro de 10 años, cuando vosotros, igual alguno de vosotros venga aquí a hablar, las compañías que estén liderando el mundo todavía no se han inventado. Entonces, es precisamente por eso por lo que nosotros estamos convencidos que el liderazgo es más necesario que nunca y el poder, el tener la iniciativa de cambiar, de ver qué es lo que yo quiero contribuir, qué es lo que quiero hacer yo en mi vida y cómo lo voy a hacer. Creemos que esas capacidades son más importantes que nunca y el liderazgo se ha convertido en algo mucho más horizontal, donde ya no es una persona de arriba que dice lo que hay que hacer, sino que es mucho más horizontal y las organizaciones que van a tener éxito son las que van a contar con gente que tiene las pilas puestas, que van a estar teniendo iniciativa, queriendo cambiar las cosas y queriendo tener un impacto real. ¿Por qué creemos en el poder de las personas? Que es el tercer punto que había hecho. Andrew y yo hemos tenido el gran privilegio de trabajar en muchos países en el mundo. Andrew a través de la ayuda humanitaria en África y a través de la empresa privada en Asia, en Europa, en América, y yo a través sobre todo de organismos internacionales como Naciones Unidas o la OSCE, he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con personas que han cambiado la forma que tengo yo de entender el liderazgo. Cuando he trabajado
con mujeres en Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, esos todos los istán del mundo, Israel o Bolivia, he entendido que el poder que tiene cada persona para cambiar su realidad, para hacer frente a cosas que probablemente a veces pensamos que es imposible, pero yo he sido consciente y he visto cómo mujeres en Afganistán cambian su realidad y salen adelante y crean empresas que hubiésemos pensado son imposibles. Y gracias a todas esas experiencias que yo he vivido y que Andrew ha vivido también en muchas otras partes, es la razón por la que nos hemos puesto las pilas y hemos dicho vamos a hacer algo. Y esa es la razón por la que trabajamos en Insideout Adventure y trabajamos precisamente trabajando con organizaciones y con individuos para realmente sacar ese liderazgo fuera, ¿no? Y primero entender dentro qué es lo que yo quiero hacer y luego cómo saco eso fuera y cómo aprendo a estar y a crecer en ese camino. So, shorter English version. So I was just talking about the fact that in the Inside Adventure we challenge the status quo in the inside and the outside because we believe in the power of people. We challenge the status quo in the inside, questioning ourselves who we are, what we want to achieve, how we have the courage to get where we want to go, and to have the ability to fail and to recover and to reconnect and to try again and to go into this circle of learning and growing, because this is an infinite circle where by doing that we're going to get stronger and we're going to be able to learn and grow not only as leaders but as people, and we're going to create a real impact in the world. We also believe in challenging the status quo on the outside, and I was mentioning what we were talking about yesterday, Gareth, about what's coming in the 21st century, and not only climate change, migratory challenges, but also how technology is completely changing the relationships we have, the way we understand ourselves as humans, and also the artificial intelligence is going to completely change who we are and how we work. And this is why we believe leadership is much more needed at all levels. It's becoming more horizontal, and it's about doing, it's about creating an impact, it's about having an initiative to have a real change. And the reason why we believe in the power of people is because we have had the privilege to live and work all over the world. You, Andrew, as a humanitarian working in Africa, but also with the private sector, a little bit all over the world, from America to Asia. Myself through United Nations or the OSCE, working with many women entrepreneurs in very unprivileged areas like Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, really facing enormous challenges and being able to go further and grab the learning and create a real impact around their communities, also re-questioning cultural things like gender and cultural ideas about what a woman is supposed to be doing in Afghanistan. And because we have witnessed what people can do, that's the reason why we're here today. If you have seen the title of the event, it's called Leadership Stories, Ordinary People, Extraordinary Leaders. The reason for this title is because we know we are all ordinary people. We all have our fears, we all have our dreams, and the people here we have tonight, and that I will introduce you in a second, they also are ordinary people. They are exactly like you and me, but there is something that makes them extraordinary, and what has made them extraordinary is that they have faced huge challenges, but they have been able to embrace those challenges and go a step further. They have been able to be courageous, to try and to fail, and to create magic around them. In very different formats, we will have leadership stories from different places, because leadership has different forms, different genders, different cultures, and it's about finding your own leadership and going inside yourself and say, what do I want to offer the world? What do I want to give out? And when we finally are able to answer that question, that's when leadership kind of opens up and we can create enormous things, and this is why we have 4 amazing people here. But they are no different to you. You are exactly the same. You have that power. You have that power in you, and you just have to know how to access that and learn by doing, and just believe that when you fail once, twice, 3 times,
just grab the learning, don't stay, don't look at yourself, but just grow with that and try again, and I can guarantee you, and they can guarantee you, that you will go really, really far. Estaba diciendo que la razón por la que este evento se llama Historias de liderazgo, personas ordinarias, líderes extraordinarios, es porque todos nosotros y la gente que tenemos hoy aquí con nosotros no son diferentes, son iguales que vosotros y que yo, pero sí que han hecho algo extraordinario, han sabido enfrentarse a retos, han sabido tener el coraje de ir, de probar cosas, de caerse y de tener el aprendizaje y de llegar más allá, e ir creciendo como personas y creciendo como líderes y así creando un impacto real en el mundo y creando cosas que, bueno, hoy vamos a estar un poco, vais a conocer. Entonces ya me voy a callar porque ya he hablado demasiado y ya vamos a empezar el evento con nuestros fantásticos líderes y personas y todo. Y bueno, vamos a empezar con una persona que bueno, os va a contar en el vídeo, un vídeo os va a decir quién es esta persona, pero es una persona que gracias a Instagram, que yo soy una persona que me gusta mucho viajar, entonces tengo una cuenta donde voy siguiendo a gente. Entonces, una vez dije, esta persona, el típico día que estás un poco bajo de moral y es demasiado difícil la vida, entonces te conectas, vas a su cuenta, lees lo que ha escrito el día y te entra como un subidón que dices, ya está, voy a comerme el mundo. Y entonces un día le escribí y le dije, me parece que el trabajo que haces es increíble, tienes un impacto real en las personas. Y entonces me contestó y me llamó la atención porque tiene miles de seguidores. Y así empezamos a hablar y lo tenemos aquí hoy, es Juan Dual. So we have here Juan Dual, a person that I've been following through Instagram for a long time. And I just decided to tell him to appreciate what he's doing for other people and the messages he's sending through Instagram. Just was courageous to tell him, hey, you're doing an amazing job. And then suddenly he decided to answer, which was quite surprising. And this is how we established this relationship, and this is why he's here today. But I think there is a story that will be more powerful than any words. So please, if you want to share who you are and what you do, that would be amazing. So, Juan Dual. Me llamo Juan y hace 2 años crucé Latinoamérica montada en una bicicleta. Más de 7.000 kilómetros pedaleando. ¿Para qué? Después de ver la muerte de cerca en 2 complicadas operaciones, tomé la decisión de no pensar mucho las cosas y hacerlas. Y ahora puedo decir que lo he hecho. Lo que importa es que quise hacerlo, pude hacerlo. Volvemos al principio. Me llamo Juan y hace 2 años crucé Latinoamérica montada en una bicicleta. Más de 7.000 kilómetros pedaleando. ¿Para qué? Después de ver la muerte de cerca en 2 complicadas operaciones, tomé la decisión de no pensar mucho las cosas y hacerlas. Y ahora puedo decir que lo he hecho. Lo que importa es que quise hacerlo, pude hacerlo y lo hice. El punto de partida de todo esto fue Nicaragua. Viajé allí a hacer un voluntariado con niños en una escuela. Y unos meses después se me presentó la oportunidad de hacer esta locura. Y llegué allí donde quería, al fin del mundo. Y ¿sabéis una cosa? No está tan lejos. En Ushuaia, cambio de plano y nos vamos a subir al cañador negro que está por ahí arriba. Llevaba tiempo queriendo hacer algo así, demostrar que todo es posible, que solo necesitas querer para poder hacer algo. Toda la aventura de la bicicleta dio pie a empezar a correr, a divertirme corriendo y a sufrir corriendo. Puedo decir que he corrido por lugares que jamás habría imaginado. Y todo esto lo hago por 3 razones. La primera, para decir a los demás que pueden hacerlo. La segunda, para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Y la tercera es porque me encanta sentirme vivo. Desde hace años no sé lo que es tener hambre. No tengo la hormona que la produce y por tanto puedo estar horas sin comer nada hasta que me puede dar un colapso y acabar en un hospital. Muchos dirán, joder, qué putada, pobre chaval, menuda mierda lo que le pasa. Eso no es calidad de vida. Bueno, para mí es todo lo contrario. Es un pequeño precio a pagar por seguir vivo.
A veces, en la vida hay que aprender a vivir un dolor, a saber sufrir o a vivir el miedo de una enfermedad. No hablo de vivir con miedo, sino de que ese miedo te ayuda a vivir con mucha más intensidad, a llegar más lejos. Si yo he conseguido llegar al fin del mundo, tú también puedes conseguirlo. Dentro de mí faltan algunas piezas, pero la lucha por superarme y motivar a los demás siempre está ahí. Mi madre siempre me dice que descanse, que mi cuerpo no es como el de los demás, que me lo tome con calma, que no haga tantas locuras. Pero yo siempre me encargo de recordarle que ya descansaré cuando esté muerto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! La locura está de su vida. Es como todo. Es como una especie de superhombre, algo así. ¡Otra vez! ¡Otra puta vez! ¡Sí se puede! Me llamo Juan y hace 2 años crucé Latinoamérica Gracias a Maya, yo me voy a levantar, me voy a tomar el permiso de levantarme porque no puedo quedarme quieto, ya os podéis imaginar. Gracias a la Universidad de Deusto por permitirme estar aquí. Habéis visto el vídeo, yo no voy a dejar de emocionarme en la vida después de verlo porque, wow. Como habéis visto, bueno, luego supongo que surgirán unas cuantas preguntas, pero es increíble el poder tener la oportunidad de estar con una cantidad de gente y con vosotros para enviar un mensaje de que somos capaces de que por mucho que nos digan que no muchas veces, o sea, que cada vez que os digan que no, enviarlos directamente a la mierda y cread vuestro propio camino, literalmente. Porque imaginaos, o sea, con las historias que vamos a compartir aquí con vosotros hoy, imaginaos lo que podéis construir vosotros con las ideas y con los sueños que tengáis. Que nadie os diga que no, nunca. Así que, bueno, ahora voy a dar paso a... No sé quién le toca ahora hablar. Ahora yo lo cojo. Vale, muchas gracias, Juan. Voy a dejar esto aquí. Vale, ahora ya no sé si seguir en castellano o en inglés. Me he liado. Vale, pues este es Juan. Vamos a hacer unas preguntas luego con todos los participantes. Y vamos a pasar al siguiente invitado. So I'm going to switch to English in order for everybody to understand as well. So one of my great journeys, I decided to travel from Patagonia in Argentina to Alaska. I did the whole America trip, and while I was in the middle of the trip, I needed a house in LA, in Los Angeles. So I decided to go through an Airbnb, find a place, and I was very happy to be in LA. And then I entered this house, and it was like entering a different parallel universe. So I opened the door, and I just suddenly came to see these amazing windows, with the timeline from today until 2040 or 2050, what's happening in the world, I think it was 2023, like there will be self-driving cars, 2030, huge, amazing loss of jobs because of artificial intelligence, 2050, there were like many post-its directly on the window with AI and VR. I had to sit there for some time to understand what is this all about. I finally understood it was about artificial intelligence with different kind of version 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Then there was virtual reality and different also like the number 1, number 2. So I thought, what is this house? Who is living here? There were some Oculus Rift glasses on the table. So I was getting so curious, and I was like, who lives here? So I continued my travels. I went to Alaska. Then when I came back, I couldn't let that go. I couldn't just sit there. So finally I had to
to contact this person in Airbnb. Look, I'm really sorry, but I need to know who you are and what you do. And this is our next person here, Nicolás Alcalá. Os lo digo también en castellano muy rápido. En una de mis aventuras me gusta mucho viajar y fui de la Patagonia Argentina a Alaska. Y en medio del viaje, cuando llegué a Los Ángeles, pues me quedé en una Airbnb, gracias al mundo de hoy, eso es posible. Entonces me quedé en casa de una persona que no estaba allí, pero al entrar a esa casa me pareció como que entraba en un universo paralelo y veía las ventanas, estaban todas las ventanas escritas, pues el timeline hasta el 2050, qué es lo que va a pasar en el futuro. En el 2023 va a haber, los coches ya no tendrán conductor, en el 2030 va a haber una masiva pérdida de puestos de trabajo por la inteligencia artificial. Había muchísimos post-its con AI y con VR y con subnúmeros 1, 2, 3 y yo estaba fascinada. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya empecé a ver que eran acrónimos pues eso, inteligencia artificial, de realidad virtual. Y bueno, yo no seguí mi viaje, llegué a Alaska, volví a mi casa, que vivo en Viena, y no podía dejar de quién es esa persona, quién vive ahí. Había unas gafas de Oculus Rift. Bueno, aquello era... Luego además había como poesía en español, aquello, y yo decía, no entiendo, no me encaja el puzzle. Bueno, ya me arranqué, le escribí por Airbnb. Y ya le dije, tengo que saber quién eres, qué haces, y bueno, y creo que os lo va a contar él. Es Nicolás Alcalá, que está en esa, espero que estés en esa casa, no sé dónde estás, pero en ese universo paralelo. Así que Nico, bienvenido, y espero que te sientas un poco cerca de Bilbao, aunque estés muy lejos. Siempre, por favor, además la comida, por favor, ahora que estoy haciendo cosas de comida, Bilbao es de mis lugares preferidos. Nada, encantadísimo de estar aquí. La verdad que ya os podéis imaginar mi cara cuando recibí aquel mensaje a través de Airbnb. Fue completamente sorprendente. Además, Amaya me escribió una parrafada así súper linda. Y nada, y a partir de entonces empezamos a charlar y la verdad que ha sido toda una aventura hasta aquí. No sé si quieres que cuente un poquito... Sí, cuéntanos un poco tu aventura, así, de quién eres y qué haces. ¿Y cómo has llegado a donde estás? Bueno, yo la verdad es que siempre he sido muy creyente en hacer en lugar de hablar y por eso desde muy jovencito pues me puse a hacer las cosas que quería hacer, ¿no? Y con 16 o 17 años monté pues una escuela de actuación con los mentores, a los 18 monté mi primera empresa, una productora, básicamente porque quería hacer películas y bueno, en España sin tener mucho background era complicado. ¿Prefieres que haga en inglés o en español? Como quieras, no sé, tú mismo. Bueno, sigo en español. Sigue. Y entonces, bueno, pues eso, acabé haciendo mi primera película, que fue la primera película hecha con crowdfunding en España, se llama El Cosmonauta, y pues conseguimos un montón de financiación de miles de personas en todo el mundo, se convirtió en un caso de estudio y básicamente lo que conseguimos fue pues hacer la película que queríamos hacer sin necesidad de pues recurrir a los métodos convencionales, ¿no? Que nos habrían llevado años o directamente no nos habrían permitido hacerla, porque era una película muy rara, muy ambiciosa, rodada en Rusia, en varios países de época, en fin, una rara avis para el cine español. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿El qué, perdón? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste la película con crowdfunding? Es la primera película que se hizo con crowdfunding. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues la empecé con 19 y la estrené con 26, o sea, un proyecto bastante largo. Para daros una idea. Sigue. Y nada, y luego pues después de eso monté mi segunda empresa, Future Lighthouse, un estudio de realidad virtual. Nos fue bastante bien, estábamos entre Madrid y Los Ángeles. Y bueno, acabamos trabajando con un montón de grandes estudios de Hollywood y haciendo contenido que ganó un montón de premios en todo el mundo y haciendo un poco, pues, de nuevo lo mismo, ¿no? Tratando de hacer cosas distintas, de innovar, de buscar la manera de hacer cosas nuevas. Y esa aventura terminó hace unos meses, hace 4 o 5 meses, dejé la compañía y ahora me estoy embarcando en una nueva fase
que tiene un poco que ver con lo que he hecho hasta ahora, que es contar historias, que en realidad es, yo creo, lo que une, el hilo argumental que une todas las cosas que hago, pero que va a estar ahora mucho, esta nueva pues, fase de mi carrera, mucho más centrada en la gastronomía, que ha sido mi segunda pasión, que siempre he hecho pues, como hobby, ¿no? En los fines de semana, mientras estaba haciendo mi peli, pues monté un restaurante secreto que tuvo una lista de espera de decenas de personas y acabé haciendo cenas y organizando diferentes tipos de eventos, y ahora pues me lo he tomado un poquito más en serio y estoy mezclando gastronomía y cocinar con contar historias, ¿no? Generando rituales alrededor de la comida y alrededor de la mesa, que creo que es la manera más bonita de conectar a personas. Y en esas estoy, aquí en Los Ángeles. Pues ahí tenéis a Nicolás Alcalá. Una de las cosas, cuando tuve que conectar con él, un momento me dijo, oye, Amaya, tengo que acabar un poco la reunión un poco antes porque tengo un meeting con el director de Paramount Pictures, y dije, bueno, no me lo voy a tomar de forma personal, y allá se fue para Paramount Pictures. So I'm just saying, to summarize Nico, so Nico, when I was there, he was directing Future Lighthouse, which was a startup that I think you came up to be like 40 or 50 staff members, if I'm not mistaken, with offices in LA and in Madrid. And he was just leading a virtual reality world that was incredible. Then it turns out that before that, he did his first film at the age of, between 19 and 25, first film to be made with crowdfunding. And then now he has started again a new dream that is related to experiences and human experiences through food. So there you have it. It's like, probably you're 30 years old or something like that, so it's a little bit like, whatever. So let's introduce our third speaker. Y me vuelvo para aquí, para mi izquierda. Nuestra tercera invitada es una persona que a mí siempre me ha fascinado. Siendo de Vitoria, Vitoria es bastante pequeño. Y bueno, hay gente que conoces de toda la vida, pero no llegas a hablar con ellos así muy a menudo, porque es amigo del primo. Y entonces no. Pero bueno, Iruri es una persona que yo he ido siguiendo muchos años y pues me iba fascinando, porque de repente le daban el premio a la mejor emprendedora del País Vasco. Luego de repente ganaba premio de tiro al arco. Luego de repente que sí es comentarista de radio del Alavés y del Baskonia, y luego sale tocando en las fiestas y da el pregón, y luego toca el saxofón, y digo, esta mujer, no sé, es como todoterreno, ¿no? Y bueno... Dicho así todo junto, impresiona. Impresiona. No es para tanto, ¿no? Y bueno, montó una empresa, está muy metida en el mundo del marketing, ya le voy a decir que me eche un cable, y montó una empresa, y bueno, ya nos contará, ha montado otra, Nolata, no sé si os suena, y bueno, ahora os va a contar ella. Y bueno, es una persona que tiene muchísima fuerza, que a mí me ha inspirado toda mi vida, desde que la conozco, y que tiene esa fuerza de tirarse a lo que cree, lo hace, y bueno, y para ella es totalmente normal. Y cuando le dije, Iruri, ¿te vienes a hablar de esto? Amaya, pero yo no tengo nada que contar, no, nada, solo has montado no sé cuántas empresas, haces 30.000 cosas, y bueno. So I'm just saying, Iruri, it's somebody that I've known all my life, because we are both from this city, Vitoria. And it's relatively small, and kind of everybody knows everybody, but we were not friends, but we had many common friends. So I've been following her for many years, and I was fascinated by how she was creating companies, one company after the other. She won the prize for the best woman entrepreneur of Euskadi. Then she was doing the... how did you call that? The archery, like winner of that. And so she was opening the speech kind of the fiestas. Then she was commentating on the radio for basketball. So it's like a person that does 100 million things, and she's excelling in all these things. So I told her, it would be fantastic to have you on board. And she couldn't really understand the reason behind it. Why am I interesting to anyone? So, Iruri, welcome. Thank you. Thank you. Bueno, hablas en castellano, en inglés, como te apetezca. Sí, bueno, es verdad que hago muchas cosas, no me doy cuenta hasta que alguien me las pone así en fila. Y sí que impresiona un poco, pero hoy me gustaría centrarme un poco en mi parte emprendedora o de emprendimiento, de tecnología, marketing.
porque al final es la parte profesional, pero es la que más me ha enseñado también personalmente. Y bueno, voy a hacer también un mix en inglés, porque ya le dije a Maya, voy a aprovechar y voy a practicar un poco el inglés, que lo tengo un poco oxidado, así que voy a aprovechar la oportunidad para recuperar un poco de conversación. Well, I'm Iruri Knorr, or Kenner, or me doy por aludida con cualquier cosa. Entrepreneur y bueno, e-commerce strategist. A mí me cuesta mucho definirme. I don't know how to describe myself. I'm often presented as an entrepreneur, but that makes me think, what is exactly an entrepreneur? Because if I think about it, not only because you run a business are automatically an entrepreneur. And I know a lot of people who never started a business or a startup, not even related with business world, and I consider them also entrepreneurs, and here are a bunch of examples of that. Please, next. Why do I think about this? Because I think about what was my inspiration when I was a child, and I think about my family. This little girl here is me. And then we have, in my family, I had two people who are really entrepreneurs with the sense it's more popular. My mother was a store owner. Before that, she also brought and sold products and services to friends and family around her. And my brother Eneko, he's a really serial entrepreneur. Yeah. He created his first company when he was about 18 or something like that, and then he started like 20 companies or something. And then I have also a brother and a father who don't actually fit in the most popular sense of entrepreneurship, but I consider them entrepreneurs. Both are linguists. My brother is a linguist and is always looking for creative and innovative ways to teach languages to other people, and creating projects and involved in research projects. And my father was also a professor at the university, and he was also involved into cultural associations and always thinking about new ways to make people know our Basque culture around the world. And I think the four of them are entrepreneurs to me. And I think this was actually the most important inspiration to build my story. So I've been working in different international marketing and product teams, always related with technology, marketing, startups, mobile apps, and so on, in Hamburg, Madrid, Bilbao, and also in San Francisco in the US. And about six years ago, I started my own e-commerce company, and it was really doing well. We were doing a good job. We owned about more than 20 online stores. We managed tons of products. We had thousands of customers. Yes, we were very happy with our job. We were a team of more than 15 people there. We felt like the kings of the world. We were the fucking kings of the world. Everything went, wow, wonderful. De verdad, o sea, la sensación espectacular. But suddenly, the market changed. You know, the market changed. And we didn't notice it in time. We were too late. We were focused on growing and growing, but we didn't focus I don't know, focus on what was really important, and that were our customers. And I took some bad decisions with the company, so our wonderful ship sank. And then came the worst moment in my life, in my professional life. I have had also the bad moments in my personal life, but
I lost all my money. My health got really damaged. I really had big problems with it. I lost some friends. I let my team down. They trusted me, and I failed. And the most crucial thing was to lose the trust in myself. I thought I wouldn't be able to work again. I thought I wouldn't be able to start any other company again or to work in any other company again. Nobody would trust me again, and it was really hard to have this feeling, really muy desagradable, de verdad. But fortunately, luckily, I'm surrounded by wonderful people, family, friends, and they helped me to find these wonderful flowers in the nothing. En la nada no había nada en aquel momento. And now, please, I feel it sounds like a Paulo Coelho's phrase, like a very empty phrase. I feel stronger, but I really feel stronger now. It's real. It's a real feeling. I am stronger. I just founded a new startup. I am helping others not to make the same mistakes as I did before. I give classes, and, well, I'm aiming to new goals and trying to achieve them with lots of energy and learning from you guys, too. Thank you. Muchas gracias, Iruri. Y sí, estas son historias que tocan la fibra porque, bueno, ya nos contarán otros de los participantes, pero esa sensación de ser más fuerte, de aprender después desde que se hunda el Titanic, creo que es algo que a mí personalmente me ha enseñado mucho en mi vida y creo que es algo a lo que no deberíamos tener miedo y saber que el poder, que al aprender de esas cosas nos hacen mucho más fuertes, más sabios y nos dan más valentía. Y es un proceso en el que si conseguimos hacer eso, vamos a poder llegar muy lejos. Nuestro último participante es Gareth Owen, el director de ayuda humanitaria de Save the Children. Aún me acuerdo la primera vez que le vi, teníamos una reunión, Andrew y yo, con Gareth, y me dijo, no, vamos a tener una reunión con el director de Save the Children, el director de acción humanitaria. Y bueno, yo veniendo un poco del mundo de los organismos internacionales, no sabía bien qué esperar. Pensaba, bueno, otro director, seguro que, bueno, ya en ese mundo muchas veces ya están un poco quemados, ya no tenían esa ilusión de cambiar el mundo, pero es tan difícil, entonces se vuelven como medio grises y bueno, yo pensaba, bueno, pues otra persona medio gris, vamos a ver quién nos encontramos. Y bueno, mucho más lejos de la realidad me encontré a un revolucionario que bueno, va a cambiar el mundo. I'm just saying, Gareth, that when I met you, I remember we had a meeting with you, with Andrew, and he told me you were the humanitarian director of Save the Children. And I didn't really know what to expect. But boring old fart. Yeah, kind of. Coming from many years in the UN and, OSCE, I thought, yeah, probably not just another director that somewhere down the road wanted to change the world, kind of went against the wall and then lost everything, became frustrated and bitter and, everything is shit and how can we change this? So that was a bit my expectation, not really kind of conscious, but somewhere underneath. And I found this incredible human being that is incredibly inspiring and has this ability to take all the reality that is there and challenge it over and over again with such an enormous energy and enthusiasm and just going to, change the world no matter what and give the best and create beauty and impact. And it's a real pleasure to have you with us today, Gareth. So thank you for coming. Wow. Are we taping this? I can show it to my wife. So I'm the old man.
on the panel today. Lo siento, no hablo español. Sorry, you're going to get English. The very short version of my story, very short, is 25 years ago, Andrew and I accidentally found ourselves in the civil war in Somalia, which some of you, I know this is a cultural reference that's a bit old, but you may have seen the movie Black Hawk Down. Okay, so you know that's where we were. My claim to fame is I was in Somalia during Black Hawk Down. So 25 years later, I am the director of one of the largest emergency response teams of its kind in the world. Have you got my cool picture? Yes. Right. This is the Vos Hestia. This is our search and rescue ship. This is my favorite emergency response of the 800 emergency responses in the last 25 years. This is in the Mediterranean, rescuing migrants who were drowning at sea. 10,000 we pulled out. We had one child born on the boat. And my favorite part of this is that it was about the activism. The real message is about, life is about acting. Life is about doing. It's not about talking. And this was so unpopular throughout Europe. We were getting trolled on the internet, everything. And we don't care, because the morality of what we were doing was clear. So this is why I put this picture. The longer version involves post-traumatic stress disorder, where Andrew had to put me on a plane home from Angola after being under siege for 9 weeks, 17 wars, I think. Valerie was killed after 1 month when we were in Somalia. I lost 4 staff in Darfur. My country director was killed in Chad. There's misery, there are moments of difficulty. You know, that is what you get in life, like this. The question is, what attitude do you take to this? And I'm here to tell you that the most interesting thing you can do is to deliberately choose to be hopeful and optimistic and positive. We live in a world that would convince us to be miserable if we let it, with the media and everything. But it's way more interesting to choose very actively. I choose to be an incredible person like my colleagues here. Way more interesting. Your life will open and you will grow. So, yeah. That's the short version, I guess. Sorry for the English, but I think you followed. Thank you very much. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho Gareth. Gareth, ha estado en acción humanitaria más de 25 años, ha hablado de más de 17 guerras en las que ha participado, donde ha perdido a miembros de su equipo, ha visto morir a jefes de su equipo, a miembros, y bueno, lo que le mueve a él y lo que ha aprendido en su vida es que el mundo nos puede convencer de lo feo que es, de los problemas que hay, de lo duro que es todo, pero también podemos decidir, ¿no? Y la actitud es lo que importa y qué es lo que queremos hacer con nuestra experiencia. Entonces él dice que el mensaje que él quiere daros hoy aquí es el mensaje de esperanza y el mensaje de sí, podemos decidir qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a enfrentar los retos que nos trae la vida, y la acción es lo que mueve el mundo. Las palabras no mueven nada, es la acción la que nos va a hacer crecer y aprender, y es el mensaje que tiene para vosotros es el de esperanza y el de acción y en lo que podemos alcanzar si damos lo mejor de nosotros. So thank you very much, everyone. Andrew, do you want to say something? So I'm sitting here, so I'm looking at this wonderful world here, wonderful room full of people. And part of the reason for doing this event this evening with you is to invite you to ask yourselves some questions. So we will be inviting our 4 speakers to respond to some questions. But we will also be curious about how you might respond to those questions too. So don't get too comfortable in your seats there. We have some questions that will be coming your way, and we're also conscious that you may well have some questions for our speakers. So now you've met our guests, you'll see there's a wide array of different experiences, different leadership stories that they have to tell. But we also know that you have your own leadership stories, leadership reflections to tell as well that you've brought into your life so far. So we want to involve you a little bit in the conversation as we go forward. We'll put some questions on the screen.
have a look at what you might think that they might mean for you, and from time to time we'll check in with you in terms of how that sounds for you. Vale, Andrew os está invitando a que no os relajéis demasiado en vuestros sillones, que parecen bastante cómodos, porque la idea de lo que vamos a hacer es explorar una serie de preguntas con ellos, pero también lo que nosotros queremos es que vosotros toméis esas preguntas y os preguntéis a vosotros mismos, ¿no? ¿Qué responderíais y qué es lo que queréis hacer con esas respuestas según vais hacia adelante en vuestras vidas? Y porque somos conscientes de que el liderazgo es algo que cada uno de nosotros toma, y vosotros ya habéis tenido muchas experiencias o empecéis a tener experiencias ahora, entonces también puede ser que haya preguntas que queremos hacer un poco un evento que sea bastante abierto y escuchar opiniones y preguntas y reflexiones de tanto vuestras como de los diferentes invitados. Así que abrid vuestras orejas y vuestros oídos y vuestro todo y nada, abriros y darnos lo que vosotros pensáis y vuestras preguntas. Todo aquí es relajado. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que abramos una discusión entre todos. Entonces voy a empezar con la primera pregunta y las voy a hacer en castellano para aquellos que no entiendan mucho inglés y en inglés para ellos también. Pues la primera pregunta es, a ver, desde el momento en el cual decidiste perseguir tu sueño o tu proyecto o lo que sea que tuvieses en tus manos, hasta que pudiste alcanzarlo, ¿qué era lo que te mantenía firme y motivado? ¿Qué era lo que te empujaba hacia adelante? So, when pursuing your dream or your project, since the minute you started until you made it real, what was driving you? So I want to invite Iruri, here on my left, to answer this question, because I'm aware that you have started many companies. So, as an entrepreneur, I think that when you start a project, not a company, but a project, what motivates you to work hard is just the vision of yourself succeeding. So you just want to achieve this goal, you just want to make it happen. You don't even allow yourself to fail. No te permites ni siquiera el lujo de fallar un poco, ¿no? Es como work harder and harder. You look for different ways to achieve your goal. This was my experience because yo he vivido proyectos no solo propios, sino también he estado muy involucrada en proyectos que no eran míos, pero pues que he estado muy metida, y básicamente era eso, la visión de llevar ese proyecto a hacerlo real. Y es que casi da igual lo que pase en medio, tú sigues, ¿no?, trabajando, y a veces, y eso es lo que me pasó con esta empresa que he contado, estás tan enfocado en el objetivo que se te olvida que tienes que mirar un poco a ver si quizá tienes que pivotar un poco, ¿no?, el negocio. Así que es bueno estar muy enfocado a tu objetivo, pero hay que encontrar el equilibrio, ¿no?, entre obcecarte y ir adaptándote un poco a los cambios que se van produciendo. So she's saying that for her vision was very, very important, and so sometimes she was so focused in the vision that sometimes it's difficult to adapt and to actually see left and right. Maybe I need to kind of, change the way. However, that's what made her achieve what she has achieved, and that's what made her, create, was it 20 companies, 15 companies? Yes. 15 companies, online companies, and actually grow extremely fast and with many people. Una de las cosas que ella no ha dicho, pero que lo voy a decir yo, es que Iruri creó entre 15 y 20 compañías online, y fue creciendo muy rápido con muchísima gente, iba aglomerando a más gente. Entonces ella no cuenta esas cosas, pero ya estoy yo para contarlas. Y bueno, lo que decía desde el principio, que lo ha dicho luego en castellano, es la visión, ¿no? Es la visión la que le llevaba a llegar más lejos. Juan, ¿qué nos dices tú? ¿Tienes algo que contarnos? Para mí, una de las cosas más importantes, ¿sabéis
Bueno, habéis visto el vídeo, habéis visto que me he metido en unos fregados importantes entre montañas, carreras, bicicletas y demás. Esa sensación de que hay algo que te late dentro, que está como un alien intentando salirte de la tripa, yo lo tenía más fácil porque estaba lleno de cortes. Pero el tema es que cuando hay algo que te late tanto, tan fuerte dentro, o sea, ¿cómo haces para contenerlo? ¿Cómo haces para contenerlo cuando médicos te dicen que no hagas esto, padres que te dicen que no hagas aquello, estás loco, estás tarado, qué demonios vas a hacer rodando en bicicleta, haciendo carreras de ultradistancia por montaña? La última carrera que hice estuve corriendo 13 horas en la Patagonia chilena, teníais que ver la cara de mi madre y mis médicos. Pero, o sea, me late tanto que es como, ¿cómo te vas a quedar quieto? O sea, y es lo mismo, que es necesario que cuando hay algo que nos está llenando tanto, o sea, si quieres hacer algo, vea por ello, y eso es algo que es imparable, o sea, el otro día, es que estábamos justamente hace una semana en Tarragona, una actividad que hicimos justamente pues con todos los cascos, haciendo espeleología, cosas un poco bastante divertidas, y con un grupo de gente increíble, justamente que trabajan con Save the Children. Y realmente, o sea, todo esto he podido conseguirlo gracias a, o sea, he podido trabajar con gente que da su vida literalmente por los niños en todo el mundo, gracias a no haber contenido lo que yo estaba teniendo dentro. O sea, si llego a contener eso, o sea, a lo mejor estaría viviendo otro tipo de vida, seguro. Pero, wow, o sea, la diferencia de contener eso a quedarte esperando a ver qué sucede, la diferencia es abismal. O sea, eso es lo que a mí me hace el saber, además saber que lo tenemos ahí dentro, porque es algo que tenemos todos. Yo hablo con mis amigos y hablo con gente de todas partes del mundo y de una manera o de otra, a la que empiezas a pensarlo, a trabajarlo, te das cuenta de que lo tienes ahí. Sea pintar un cuadro, sea ser astronauta, sea ser panadero, lo que sea, en diferentes niveles, pero está ahí. O sea, es cuestión de encontrarlo. Es difícil muchas veces, pero encontrarlo y trabajarlo. Encontrarlo y trabajarlo, porque luego, mira dónde acabáis, es que nunca sabéis dónde vais a acabar. Eso es lo que me late. Yo me gustaría también añadir algo. Estoy completamente de acuerdo con eso, y es verdad que si lo pensamos, yo creo que todos tenemos algo que es como, algún día me gustaría hacer, ¿no? Y a veces hay que calibrar un poco si merece la pena intentarlo o no, eso es verdad. Tampoco vamos aquí a tirarnos al precipicio así sin más, ¿no? Pero hay muchas cosas que la apuesta por hacerlo es muy pequeña. O sea, el riesgo de que salga mal o de perder algo es muy pequeño, y merece la pena hacerlo que tener ahí durante años y años el run de, y sí. Es que el otro día me decía una amiga, precisamente, estaba yo, digo, no, pues es que hoy toco con una charanga, el saxofón, no sé qué, y me dice, siempre he querido aprender a tocar el saxofón. Pues es bastante, o sea, hay que decir, no es irte a recorrer no sé qué montañas a Chile, ¿sabes? Tocar el saxofón, pues ven un día a casa. Entonces, hay un montón de, siempre he querido, chico, pues hay muchas cosas que siempre quieres y son muy fáciles de llevar a cabo. Que luego no te gusta, pues nada, que luego no sale bien, pues nada, ¿no? Pero a mí, yo como a él, eso que tienes ahí dentro de, me gustaría hacer, bueno, pues vamos a ir valorando hasta dónde podemos hacerlo, y sobre todo, si el riesgo de que, al final no salga bien es pequeño, adelante. Y luego, aparte, dentro de todo eso, sí, evidentemente siempre cabe la posibilidad del fallo, del error, pero o sea, todo eso siempre es un aprendizaje. Todo lo que ya has llegado a recorrer, sea en el camino de la empresa, en el camino familiar, en el camino personal, todo eso es un camino que antes no habías trazado y es un avance. Entonces, siempre es de una manera o de otra, es un win-win siempre. Sí, es un aprendizaje. Just very, I'm going to just to translate just very short. They're talking about this alien that is driving them forward, and then Iruri is making the question of, just try, maybe take the first step. This is something that we also do in our program. You want to do something, start in the first step. Si quieres llegar a una montaña, empieza por el primer paso, ¿no? No digas, me voy a viajar por el mundo y mañana voy a estar en Australia. No, vas a tener que hacer primero, igual vas a tener que comprar esto. Entonces, muchas veces, yo una vez cuando me fui a viajar por el mundo, que era una de las cosas que siempre quise hacer, lo hice y dije, pues es que qué fácil era, ¿no? No sé, que me estuve yo ahí años y años dándole vueltas y, oye, pues infinitamente más fácil de lo que me hubiese imaginado. So, yeah. I would just say that sometimes just doing something makes it much easier. Just start with the first step and then the next will follow. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que
que la voy a hacer primero en castellano, luego vamos a ir al inglés, ya vamos viendo con el inglés y el castellano, aquí cada uno se las apaña. Bueno, imagina que tu momento de morir hubiese llegado ahora y miras hacia atrás. ¿Qué te hubiese gustado conseguir y quién te hubiese gustado ser? So in English that would be, imagine your time to die had arrived now, and you look back. What would you like to have achieved, and who would you like to have been? I'm going to invite Nico, that is in LA, and hopefully still there with us. I'm here. Ahí estás. Cuéntanos. Okay, so I'll go. I'll swap to English. Okay, great. The very, very short answer to this one is nothing more than what I have done, and I think that's the answer in itself. That's the kind of philosophy that I think everybody should follow. It's like just being lucky enough to be happy every day with exactly what you have done up to that point. And I say it very often, like if I die tomorrow, I'm gonna be very, very happy. And it doesn't mean I don't have tons of ambition and thousands of things I want to achieve and do, and many things I really, really want to pursue in my life. But everything I have done up to this point has been exactly what I wanted to do. And as you were saying, sometimes it's much easier than we think. It's just, it's just a matter of just going and doing it. Obviously, there are some things that will be more difficult than others, and I think that also says a bit about the kind of things that you ambition. The less you ambition, the happier you'll probably be. But it doesn't mean you shouldn't just want everything that you want to have, and desire it and try to get it. And in my case, I think I've been very lucky, and I've always had the cheapness and the bravery to just go and do it and not follow rules or not listen to the people that said to me that's impossible or you shouldn't even try. I just did it, and it worked. And sometimes I fucked it up, and sometimes it didn't work the way I expected it. But out of each one of those things, I learned something, and all of them brought me here to who I am now. And I'm really happy about that. So I think most of the times it's just about not accepting a no for an answer and just trying, and understanding the non-duality of the world, and that right or wrong are not concepts that really exist. There are some times in which you succeed, and there are some times in which you learn, and both are as good. Fantástico, Nico. Os lo resumo muy corto. Bueno, él dice que él es feliz, que su objetivo en la vida es ser feliz cada día y que bueno, él vive así. Eso no significa que no tenga ambición. Sí que tiene una ambición, pero es feliz con cada cosa que hace cada día y lo va viviendo su vida de una forma en la que, como si dijéramos, no deja nada en el tintero. Y que no aceptéis un no como respuesta, y que muchas veces empezar es más fácil que lo que nos imaginamos. Así más o menos resumido. Gareth, how would you approach this question? So, what you achieve and what you set out to achieve should, in my opinion, be very different. You should have enormous ambition, grand, magnificent, huge ambition, and be okay with the idea that you won't achieve it. If you achieve everything you set out to achieve, you didn't try hard enough. Your ambition wasn't big enough. So obviously, as a social activist, a humanitarian, my ambition for what I would like to achieve when that moment comes is an end to conflict in the world, an end to poverty, an end to the fantastic inequality that exists, total respect for humanity for all citizens, respect for international law, all the things that we seem to be losing, a world that has eliminated climate risks. That has to be all of our ambition.
If not, your ambition is not big enough, I'm afraid. Because we all share this one spinning blue dot in an unremarkable galaxy in the universe. What connects you to the children that I help around the world is we all live on the same place, right? So unless your ambition is enormous, it's not big enough. Now, what you then achieve is some distance towards that, if you're lucky. And you know, I feel proud of my efforts, and that's, I think, where it becomes very personal and therefore achievable and to a certain degree measurable, because it's about how you feel inside. So what I'm looking for is inner peace, a sense of personal fulfillment, a deep sense of calm inside, in a world that is full of turbulence and, you know, difficulty and challenge. I think actually everybody is looking for something that creates a sense of, you know, warmth and calmness and happiness and contentment inside. If you're not, well then, you know, okay, perhaps you want to be rich. Great, be rich. Perhaps you want to be very powerful politically. Great, do that. But I've met most of the rich people in the world. The really, really rich ones, right? Because I go and ask them for a lot of money. And I can tell you now, they're all still searching for that sense of contentment, I promise you. I've met some of the richest people in the world, and they have given me a lot of money. And they are searching still. I met one guy, he has a jumbo jet for himself, with a gold throne inside it, right? He's the 5th richest man in the world. And he's still searching for that fulfillment. So, you know, he's not going to live any longer than the rest of us. He's not going to be any happier. You don't get it from that. And my experience is that most people arrive at that understanding at a certain point in their life. If you arrive early in life, you're lucky. If you wait till the very end and you think riches are going to give you this sense of inner peace, I'm afraid I'm here to tell you from my experience, which is considerable and global, you know, that's not the way it goes. So achieve something very personal. For me, it is just making the people who love me proud. Honestly. That's all I want. Wow. En un resumen, bueno, Gareth ha dicho que, por un lado, es importante tener ambición, es importante intentar alcanzar unas metas que son suficientemente grandes para que nunca podamos alcanzar eso. Entonces, él, viniendo del mundo humanitario, se dice, ¿qué es lo que me gustaría alcanzar? Dice, pues es el fin del conflicto, de la enorme inigualdad que hay en el mundo, que se respeten los derechos humanos, los derechos internacionales, que sea un mundo justo. Y él sabe que eso es casi imposible de alcanzar, pero por eso dice que es importante tener una ambición que nos lleve a eso. Y en paralelo, dice que es igualmente importante a nivel personal. Para él lo más importante es alcanzar la calma, la paz interior. Y bueno, ha hecho referencia a él como director de la acción humanitaria de Save the Children, pues trabaja entre la gente más rica del mundo y bueno, ha hablado específicamente de la 5ª persona más rica del mundo, que pues, tiene pues, lo que no está escrito, pero luego llegan a los 60 años, a los 65 años y van a hablar con Save the Children y quieren dar enormes cantidades de dinero para hacer una contribución al mundo. Y dice, quiero que sepáis que esas personas también están buscando esa paz interior, y esa paz interior no va a ser el dinero o el poder lo que os lo va a dar, sino es básicamente el tú que estás contribuyendo al mundo. Y dice que para él al final es el hacer a su familia, a la gente que le quiere, que se sientan orgullosos de él, que eso es para él una cosa que también le lleva como persona hacia adelante. Y bueno, y el mensaje es que seáis ambiciosos y que nunca, si estáis alcanzando vuestros objetivos, si estáis alcanzando vuestros sueños, es que no estáis yendo demasiado lejos, que siempre tiene que haber ahí como una distancia. Porque él dice también que lo que nos une como seres humanos
los niños con los que trabaja Save the Children y ese señor multimillonario con el que estuvo, es que todos estamos en este planeta y nadie puede comprar su vida y vivir para siempre, ¿no? Entonces, el saber vivir, el saber apreciar cada día es lo que al final nos va a llevar hacia adelante. So let's move to the next question. Vamos a movernos a la siguiente pregunta, que la voy a hacer en castellano y en inglés otra vez, y luego cada uno va viendo. La pregunta es, ¿recuerdas un momento en tu vida en el que estuvieses aterrorizado de hacer algo y a pesar de todo lo hiciste? Cuéntanos qué fue y qué aprendiste. La pregunta es, do you recall a moment in your life when you were terrified to do something and nevertheless did it? Can you tell us about it and what did you learn? So let's go with Gareth, since he's been a little bit all over the world in very terrifying situations. Okay. Yes, I do remember a moment. They wanted me to become what's called a country director. So I was working in Uganda in 1996, 97, 98. And I was on the north of the country working with refugees from Sudan. And I got a call from the boss, big boss in New York. And he said, I want you to be in charge of the whole country. I want you to become the country director. And I said, what, me? The guy from the north? No. The problem was, the person who was doing the job, who I was going to replace, didn't like me. Right? She was my boss at the time. She was leaving. They wanted me to come up. Right? So she heard that the big boss wanted to make me in charge of the country. And she said, no, you cannot put this crazy Welsh guy. You know, he's useless, right? So she said, and you can translate, right? She said to him, he is forgetful. Forgetful. Olvidadizo. Come on, translate. What's Olvidadizo. right, number one. She said he's forgetful, right? Number one. Number two, lazy. Vago. Number three, no discipline, ill-disciplined. Indisciplinado. And Esto es lo que le dijeron cuando le ofrecieron un puesto y su jefa, con la que no se llevaba bien, dijo, no se lo podéis dar a él porque él es vago, olvidadizo, indisciplinado y... The last one, disorganized. Y desorganizado. Okay, so this was her message to the big boss. Ese fue el mensaje que le dio al superjefe, el director que estaba proponiendo que Gareth fuese el director, el subdirector. Dijo, no puedes hacer este... So I spoke to him and I said, look, man, you know, this is her report on me, you know, how can you put me in charge? And he said, listen, guy, you know, I've never met a good country director who wasn't forgetful, lazy, ill-disciplined or disorganized. Trust me, I'm the judge, not you. So the message there was, it's not for you to self-limit, okay? It's too easy to say, no, I cannot do this. I'm going to keep my limitation. I'm going to believe this negative feedback. But if somebody believes in you, somebody who has experience, and says to you, you can, trust them. Entonces dice que a pesar de todo el director dijo, venga Gareth, sí, tienes que ser el director de este país. Y él dijo, pero entonces el mensaje que él quiere dar es que no os creáis vuestros propios límites, porque Gareth decía, no, pero si te han dado todo este feedback negativo de mí, ¿cómo voy a ser yo el director? Y entonces él lo que dice es, no os creáis los límites que os ponéis a vosotros mismos y no os creáis tampoco el feedback negativo del que os pueden estar dando, porque eso lo único que os va a hacer es manteneros pequeñitos. 10 years later, she was asking me for a job. 10 años después, la mujer que dijo todas estas fantásticas cosas de él le estaba pidiendo un trabajo. Así que la vida, como ha dicho él, va así. Nunca se sabe dónde vamos a acabar. I gave her a job, right? Yeah. She was Por good. supuesto que le dio She didn't believe el in me, but I trabajo, believed in her. porque ella no creía en Gareth, pero Gareth sí creía en ella. The good guy. Iruri, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo afortunadamente I feel lucky because I don't recall such a big terrifying moment. Pero si tengo que elegir uno, pues diría el momento de cerrar la empresa. Un proyecto, salvando las distancias, una empresa es como tener un hijo que le das de comer, lo cuidas, piensas en él 24 horas al día, 7 días a la semana.
y I remember I decided to close down my company, and it was a really hard decision. So I saw clearly that I had to shut down because, okay, nothing was going good, was going well. But I didn't want to face the consequences of closing down a company. Supondría reconocer que he hecho cosas mal, que he fallado, que no me han salido las cosas bien, que he fallado mucho, y fallar, decepcionar la confianza de mucha gente que sí que la había depositado en mí, y eso es muy duro de aceptar, ¿no? Entonces lo que hice fue continuar, seguir intentándolo, y al final fue peor. O sea, al final era una decisión que había que tomar, yo lo tenía clarísimo, pero tardé demasiado tiempo en tomarla. Y lo que aprendí de esto, o sea, es algo que ya lo tengo aquí grabado a fuego, es que muchas veces tenemos que tomar una decisión que va a tener unas consecuencias, que vamos a tener que afrontarlas, y retrasar esa decisión no va a hacer que desaparezcan esas consecuencias, ¿no? De hecho, se pueden empeorar, ¿no? Entonces, cuando por fin vemos claro que tenemos que dar un paso, y tengamos miedo a lo que pueda pasar después, pues quizá hay que pensar, ¿no? Si más vale, ¿qué es lo que cambia, ¿no? Afrontar esas consecuencias ahora o hacerlo dentro de 2 meses, 3 meses y bueno, lanzarse, ¿no? Sin miedo, porque a veces tomar una decisión que cuesta te da pie a poder empezar a abrir un nuevo libro cuanto antes. Eso es un poco mi momento más terrifying, diría yo. So just to summarize, Iruri was saying that for her it was very, very tough to take the decision to close her company because it felt like it's a job where you give your 100%, 7 days a week, 24 hours a day. And the minute she had to take the decision, in the beginning it wasn't easy for her to take the decision and postponed it, and actually that made it worse. So one of her learnings is that sometimes you need to take a tough decision and you need to be strict with yourself and say, okay, so what's the cost if I keep on postponing this? And this is something that she has learned. It was a very tough learning because it was tough on her and on the people that had believed in her, but this is something that now she has understood, and yeah, it's one of her Never again. Great. Siguiente pregunta, relacionada precisamente a lo que está diciendo Iruri, ¿no? Nunca hacemos las cosas solos, siempre hay gente que nos acompaña a nuestro alrededor, que nos apoya, que cree en nosotros, gente que nos reta. Y estas son las personas que nos van a hacer crecer, las personas que nos hacen preguntas difíciles, que nos apoyan cuando nadie nos apoya, que creen en nosotros cuando ya todo el mundo ha dejado de creer, y creo que Iruri también ha mencionado esto antes cuando ha explicado lo de cómo se recuperó, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa, Amaya, pero a veces nos pasa que nos imaginamos cosas que no son. Y nos imaginamos que has decepcionado a alguien, que le has fallado, que ya no confía en ti y en realidad está ahí, ¿no? A veces, bueno, un poco hablo por mi experiencia, ¿no? Por esta experiencia que he contado, que luego he vivido otras estupendas, pero bueno, aquí por centrarme un poco en el aprendizaje de cuando las cosas no te salen bien, es eso, ¿no? A veces dudamos tanto de nosotros mismos que nos cuesta ver que hay gente que sí que cree en nosotros, ¿no? Y darse cuenta de eso pero si estaba haciendo el tonto, ¿no? O sea, no confío, o sea, no creo que pueda hacerlo. Hay un montón de gente aquí que sí, ¿no? O sea, muchas veces estamos menos solos de lo que creemos. Y hablando de esto, de la gente que nos acompaña, esta pregunta nosotros en los cursos de liderazgo que hacemos y los programas de liderazgo es algo que es central, ¿no? Al liderazgo es la gente que nos sigue y la gente que está ahí a las buenas, a las malas, y es algo que nos impulsa hacia adelante. Entonces, la pregunta está relacionada con esto.
We're going to the next question related to the people that accompany us on the way, and that they are going to support us in challenges, and that it's key in the leadership journey. So the question is, are you aware of the people that have been decisive in your journey until here? And what qualities have they brought to your teams and to your life? So la pregunta es, ¿eres consciente de las personas que han sido decisivas en tu camino hasta donde has llegado hoy? ¿Y qué cualidades han llevado a tu equipo y en general a tu vida? I'm going to invite Nico to join in this one, because I'm aware that he has also, I think, team and people around him have been decisive in his own journey with very different experiences. So if you want to tell us about your team and the people that have decisive in your life, que nos cuentes. Sure. Nico. Guys, I have somebody cutting the mown like just next to me, just mowing the yard. If it's too, the sound is disturbing, let me know, and maybe we can. It's fine. We don't hear anything so far. Okay, good. Yeah, so I think, and this is something that whenever young people come to me and they ask for advice and they ask me, what to do, what's next, how they can continue their careers, the advice I 100% of the times give them is to find mentors. And I think it's one of the things that I don't know why, but I naturally understood when I was really young. And I was lucky enough to have like 3 or 4 mentors throughout my career that were generous enough to share their time, their experience, and to take me under their wings. And I think that has made it dramatically, impact in the way I have made all the things that I made. It's very important for the knowledge, but mostly it's very important for the support these people can provide. So finding mentors would definitely be one thing to look for. The other thing I think it's extremely important, especially in positions of leadership. And I recently read an article from Pascal Finet, one of my favorite bloggers, about entrepreneurship. And what he was saying is that basically especially for CEOs and people in positions of leadership that need to lead teams, you end up being very lonely. You end up being very lonely because in the end, it's like everybody's there following you. Like you are supposed to have the ultimate answer and all the answers to every problem and the vision and everything else. And it ends up being very lonely because it's hard to share those responsibilities. And one of the ways in which you can change that is by having an incredible team of people around you that are way smarter than you are, that are better working than you are, and having some kind of like wise counsel of people that you can trust and that they will help you make decisions. But what is also very important, that's what Pascal was writing in this article, is to also find that thing outside the company or the project that you're working on. So to have a little family of people that you trust, and those can be best friends, they can be advisors, it can be anybody that you really, really, really trust their advice and their opinion, and to have them really close and to ask them often. When I created my second company, Future Lighthouse, one of the first things that we did was to use all the incredible contacts and resources that I found on my journey doing the cosmonaut, and we created an advisory board of about 12 people. Some of them were my best friends, some of them ended up being investors in the company, but it was about having a group of people that I blindly trust to ask for advice, and most of the times, I listen, and sometimes I did what they advised, sometimes I didn't, but it felt great to have that kind of support. I would, I can name a few of them, but I think I've been very lucky to have surrounded myself by really, really inspiring and incredible people. I would say that also especially for young people under 30,
I was incredibly lucky to join two of the most incredible networks in the world. They are groups of young people in their 20s that get together to create social impact and basically to help each other. Both groups are called Global Shapers, which is a more institutional. It's that's under the wing of the World Economic Forum. It's a really massive network of probably now around 6,000 young people around the world, and that has been a very important group of people to have around, and again, most of them have ended up being advisors and friends and investors and partners even. The other one is called Sandbox. That one is a little smaller, a little more difficult to get in, but I would strongly recommend, especially for the young people out there, to look for these kind of networks. There are a few others, Cairo Society, there are a bunch of really amazing networks in which, it's like the same idea as fraternities in universities in the US, or the clubs that have been around for hundreds of years. It's about finding people who will understand you, that you can connect with and that you can trust. And I always describe Sandbox, for example, which is a way more familiar feeling. I always describe it as a network of people that allows me to find people in every major city in the world that are gonna either host me if I need a bed, offer me a job if I need it, or bail me out of jail, which is very important. So in the end, it's like finding these networks of trusted people, of little tribes and family. It's what will make your career succeed. By all means, you don't. There's this say that says that if you're gonna go fast, walk alone. If you're gonna go far, walk with others. And I believe that's really important. Muchísimas gracias, Nico. Para hacer resumirlo, él habla de la importancia de tener a gente, tanto en su caso dentro de la empresa como también fuera, la importancia de tener amigos que son mejores que tú, que saben más, que saben hacer las cosas mejor, porque son esas personas las que nos van a llevar más allá, y a veces les podemos seguir y hacer lo que nos dicen o tomar nuestras propias decisiones, pero es muy, muy importante. Ha mencionado dos networks para, no sé, eso de menos de 30 años no lo entiendo, porque no estoy de acuerdo, eso es being ageist. Pero bueno, eso es otro tema. Pero dice que participa en dos networks, uno es Sandbox y otro es Global Shapers. Y son networks online donde él conoce gente en todo el mundo que le apoya, que si necesita ayuda en cualquier ciudad del mundo puede utilizar. Y creo que eso es una cosa que yo he aprendido también según he ido viajando y conociendo gente, la importancia de encontrar a gente que piensa o que tiene esta fuerza para ir hacia adelante, para crear cosas, porque hay un TED Talk que me gusta mucho de un chico que dice que somos la media de la gente con la que nos rodeamos. Entonces, si miramos a la gente a nuestro alrededor, somos la media de esa gente. Entonces, cuando nos rodeamos de gente que inspira, que hace, que crea, que llega más allá, eso es una cosa como que se va contagiando. Y si yo veo que esta persona crea una empresa y esta persona están haciendo cosas, están apostando por lo que ellos creen, están siguiendo sus sueños, eso es una cosa que luego se va contagiando y vamos aprendiendo unos de otros. Y a veces con Nico alucino bastante porque a veces le sigo, tiene pues en Facebook y en Twitter y menciona gente, pues mi amigo fulanito está haciendo, y es una red de contactos que tiene que es increíble y que habla de gente que están cambiando el mundo, están liderando el cambio. Y creo que eso es muy, muy importante, el ser conscientes de quién tenéis alrededor y a quién estáis escuchando. ¿Estáis escuchando a los que dicen que no se puede, que es demasiado difícil, o esas personas que salen y que hacen? Y eso es algo que sí que... Muchas gracias por todas estas sandbox y todas estas cosas, pero apunta mi comment de lo de los 30 años, que no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, estamos ahora teniendo un montón de discusiones, especialmente dentro de Sandbox, porque mucha gente ya está pasando los 30, yo incluido, y estamos viendo a ver cómo integrar eso, ¿no? Y cómo mezclar generaciones y demás. Eso que
Muy de acuerdo contigo. Vale, gracias. Trabajando en ello. Juan, que creo que querías decir algo en esta pregunta también. Sí, yo, a ver, o sea, justamente al respecto de, hay que saber, Amaya lo acaba, Amaya was just saying about it. We are told so many times, no, no, no. My family was the big one who was telling me no, not to do this, not to do that. So in order to that, I surrounded myself. It's hard sometimes to. I'm so thankful for my family for all the things that I have done for me to get here, but still I received so many no's from them. So what I did it was surrounding me by people who were with this kind of even bigger spark than me. So because I was inspired by them, and they were also super critical with me. It was like, okay, are you doing this? So they were questioning me all the time, every single time, throwing, not showing, literally throwing stuff to me, just to, in order for me to try to start thinking of what I'm going to try to do. So my friends, and always never ever collect people. We are massively used to collect people, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. We met people literally every day, new people, and we are used to collect them. We are used to collect them, just like we've got a bunch of bananas in here, which are our friends. No, they're not friends. Just count them and check on them because it's an amount of energy useless to keep. No, I mean it. It is true. If you have a limited energy to use daily. So if you have to pay attention to all this amount of people that you think they're friends, you'll be using too much energy. Estarás utilizando mucha más energía de la realmente necesaria, porque tienes que dedicarle tiempo, familia, trabajo, vida personal, a no hacer nada, a simplemente a crecer tú por dentro. Si estás empezando a dedicar todo ese tiempo, esa energía a gente que realmente no conecta contigo como tú creías que era, o sea, sed críticos y emplead el tiempo también, esa energía requerida para ir empezando a hacer una criba, porque esa gente luego son los que vais a estar contando con ellos durante todo el resto de vuestra vida. Those friends, they led me out of my surgeries. I was so close to die twice, as you've seen in the video. And these 5 people, literally, they were leading me out of the hospital. It was because I had the choice and I had the chance to do balance it. Like, they're not good for me. The rest of, even my family, sometimes it's hard. So just try to not to collect, but choose the correct people, because they're going to go with you and they're going to lead you. We are not leaders if we are not allowed to be led. So. Sí, bueno, que no coleccionéis a gente que no os lleva más allá, sino que sed críticos con la gente que decidáis que sea parte de vuestro equipo. Gareth, ¿querías añadir algo? I think both of you are saying something very, very important, which is, if you want to be really successful, make sure you have people around you that you trust, but who do not agree with you. The mistake in life is, and I see this all the time in leadership, people hire people they like because they feel they are like them. All that happens is you create an echo chamber. You know, you all like the same things, you all do the same things, you all understand things the same way, you feel great. But it's normally a recipe for disaster. So my senior staff are all completely different to me by design. You know, it's a disaster if everybody was like me, right? Nothing would be achieved, it would be terrible. So you have to trust in the difference. And that's where the magic comes from, is when you have a group of people they share an intimacy and a trust. There is something that is there together, but they are all very different. Then you get true magic. So that's what you were saying, both of you, I think. Sí, Gareth dice que es importante confiar en la diferencia, en rodearnos de gente que piensa diferente, que es diferente a nosotros, que nos da un color diferente a lo que nosotros vemos, y dice que él en su equipo es lo que hace. Tiene un equipo de gente
que trae algo diferente y que no piensa lo que él piensa, sino que tienen diferentes perspectivas, y dice que cree que es algo que es muy, muy importante para que el liderazgo de ese equipo funcione. And you know, one of the exercises that we do on our programs and in our coaching is we invite people to think about who is in your support team. So if you think about friends, family, colleagues, teachers, people out there who are supporting you to bring out the best of your qualities, if you were to write, it's the World Cup coming up, right? Okay, and the managers of each team are coming up with the different players that they want in different positions for the World Cup. Imagine you are coming up with the different players in your support team that bring out the different qualities in you. And we would invite you to think about who is in your team and to think about whether they know how much you appreciate their support. Because often we find in our conversations and in our own lives, people don't necessarily recognize the value that we see in them. So I would invite you just for 30 seconds right now, in a little bit of silence, think of somebody who is really important in your support team. Somebody who has a key influence on you, who has real qualities that you appreciate. Just think of one person, just for a second, just individually. Vale, vamos a tomar 30 segundos para pensar en una persona que sea muy importante en vuestras vidas, como vuestro equipo, y seáis conscientes de las cualidades que esa persona tiene y lo que os da a vosotros. Okay, and then we would invite you that when you leave here this evening, within the next 24 hours, you make contact with that particular person and tell them what you really appreciate about what they bring to you. Sometimes that takes some courage, sometimes that takes some vulnerability, but we'd invite you, that person who you feel really is important to you, make sure they know how much you appreciate about what they bring to you. Bueno, entonces el reto es en las siguientes 24 horas que contactéis a esa persona que os da ese apoyo, que os da, y que le hagáis saber, igual necesitáis un poco de valentía y de coraje para ir a esa persona y realmente reconocerle a esa persona lo que os da, la importancia que tienen en vuestras vidas, porque muchas veces se nos olvida hacer estas cosas y es muy, muy importante el hacer este ejercicio. Soy consciente del tiempo, vamos a hacer una pregunta más y luego vamos a cerrar. Imagino que en vuestro camino habréis experimentado bastantes retos, desde buenos, malos, regulares, y la pregunta es ¿cómo afrontáis estos retos? So in English, I imagine that in your life or in your journey, you have experienced many successes and many setbacks, and how do you deal with them? Nico? Do you want to join there? Yep. I think the main one is related to what I said before, which is, and I know this is a complicated, maybe too philosophical concept, but understanding the non-duality of things, right? Understanding that right or wrong are the same thing, and that out of every experience that we live, we learn from, and that we grow, and that there is beauty even in sadness or in setbacks or in things that doesn't happen. I think it's about finding that balance, because when you know that the important thing is the journey, not the destination. It's about what you learn on the way. It's about those little moments of happiness that you're going to have. You need to have an end goal. You need to be looking forward to something and do all the necessary steps to achieve it. But knowing that the journey is what's important.
and that you're going to have all these little moments of happiness while you're building a company or a project or product. So I think that's the most important thing, and it's easier said than done. It takes a lot of release of the ego and really sitting down with the discomfort and the things that makes us uncomfortable and that scared us, and the things that, the frustration of not achieving exactly what we want. But once you get there, once you manage to do all those things, the journey becomes much easier, because in the end it's filled of little things, and you're not that worried about that destination. And if there is a quote that I love that says something like, whoever is present is the right people, whatever happens is the best thing that could ever happen, and when it's over, it's over. And I hold that philosophy truly dear to my heart, and I apply it every day to everything I do, and my life became much easier ever since I discovered that mantra, right? Because in the end, what allows you is to enjoy what you have for as long as it lasts, and when it happens, you're really happy, and when it doesn't happen, you're really happy too. There's no wrong way of approaching it. Vale, muchas gracias, Nico. Habla de la no dualidad de las cosas, ¿no? Que no todo es bueno o malo, sino el aprender a ver las cosas como desde un punto de vista de la experiencia y de coger lo que vamos aprendiendo. Dice que es más fácil decirlo que hacerlo y que requiere bastante de quitar el ego de la ecuación y de aprender a vivir de una forma en la que, bueno, pues lo que pasa es lo mejor que ha podido pasar, y el no centrarnos tanto en el resultado de las cosas, sino en el proceso, en lo que vas experimentando. No sé si alguno de vosotros quiere añadir. Does anybody of you want to say something more to this question, or do we move to the last one? Yeah. So so it's nearly past, so we're going to now go to the very last question. And this one is I would like all of you to answer this question, and maybe the people in the audience as well. You want to take this opportunity to ask yourselves this question. Esta va a ser la última pregunta, y es una pregunta que vamos a hacer a los cuatro participantes, y es una pregunta que igual también os la podéis hacer vosotros a vosotros mismos. La pregunta es, what's your biggest learning so far? And what would you like everybody to know as they live here today? So what's your message to the audience? La pregunta es, ¿cuál es vuestro aprendizaje más importante que habéis tenido hasta ahora? ¿Y cuál es el mensaje que queréis dar a las personas que hay aquí hoy, antes de que se vayan? ¿Cuál es vuestro mensaje final? Si os parece, vamos a hacer a la inversa. La última persona que ha hablado es Gareth, entonces ahora es la primera al principio. So what's your final message, Gareth? Final message. I mean, you're all here studying and learning knowledge, okay? That's great. But knowledge in life is not enough. The thing that will help you most, in my experience, is to not fear emotion. Learn about your emotions, because your emotional intelligence is the most important thing you can have. It really is. So when you really dial into your emotional intelligence, you'll hear things. Your intuition will grow. And when you add that to the knowledge you have, you become incredibly effective in life. So really don't fear emotion. A life well led involves lots of emotion. Up, high, down, low. Let it all in and have a good way of letting it out again. And if you do that, you will grow as a person. And the limits are endless for that. But people who fear emotion, they kind of stay in a cage. So have all the knowledge from your university studies, but also work hard to understand your emotional self. Bueno, pues su último mensaje es, ya que vosotros sois estudiantes y estáis en la universidad, él dice que el conocimiento es importante, pero no es suficiente, que el mensaje que os quiere dar es que no tengáis miedo de vuestras emociones y que aprendáis de la inteligencia emocional, que es una de las cosas más importantes que vais a necesitar en vuestra vida en general y como líderes cuando os vayáis de esta universidad.
Entonces, que aprendáis a dejar salir esas emociones, a que surjan y un poco a manejar, a gestionar esas emociones, porque eso es lo que os va a hacer aprender y crecer como personas y como líderes. Iruri. Well, I've learned. Hello. Well, I've learned so much that it's impossible to choose one or two things only. But I would say that life is a roller coaster. La vida es una montaña rusa, and please don't try to make it flat or plain. Don't try. It's so. We have to accept that we will be sometimes going up, sometimes going down, sometimes we will be upside down, and we just have to wait or accept that, well, there will be better moments and also worse moments. We have to value also both moments. And that even if you work hard and you plan everything, you do everything perfect, there are lots of things that are out of your control that will make you fail. It happens. It just happens. Don't blame yourself. It's not your fault. Of course, we have to look back and learn what our mistakes and so on, but no hay que regodearse en lo mal que hemos hecho las cosas. ¿Vale? Just do your best, feel proud of it, learn, react, and set up new goals. It's very important to celebrate also very small steps, small achievements in our lives, not only the big ones. So just keep going. Creo que más o menos en español ya está. Sí, no creo que haga mucha falta. Vale, muchas gracias. Juan, último mensaje. Yo no soy capaz de estarme quieto. Y yo creo que one of the biggest things that I've realized is that how small we are. The sooner we realize how small we are, the better for us to check what can we achieve. We can do amazing things. So, yo creo que ese es el mensaje. Cuanto antes nos demos cuenta de lo pequeñísimos que somos. Antes Gareth comentaba que estamos en un pequeño punto azul en el universo. Cuanto antes nos demos cuenta, cuanto antes abracemos esa sensación de lo pequeñitos que somos, nos vamos a dar cuenta de las cosas que vamos a poder ser capaces de hacer en grandeza. O sea, que nadie nos diga lo que no podemos hacer, lo que podemos hacer, porque realmente, o sea, yo me sorprendo cada día con las cosas que consigo hacer cada día. O sea, sorprendeos a vosotros mismos. Yo creo que eso es la clave. Vale, muchas gracias, Juan. Nico, último mensaje. Te puedes hacer en inglés y en castellano, así me facilitas la tarea. Perfecto. Yo creo que el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida es entender que que la mayor fuerza que hay en este mundo, que la cosa que mueve absolutamente todas las demás, es el amor y la compasión. Y es algo que lleva tiempo aprender, y alguna gente tiene un poco más de suerte y lo vive en casa y se lo enseñan desde chiquititos, y otra en el mundo en el que vivimos, que va un poco demasiado rápido, no tanto, pero aprender esa lección, aprender la lección de ser compasivos con los que nos rodean y entender al otro y encontrar placer en amar desinteresadamente, por así filosófico y etéreo que suene, creo que es la mejor lección de negocios que uno puede aprender. Es lo que va a hacer que vuestros equipos triunfen, es lo que va a hacer que en vuestras carreras os vaya excepcionalmente bien y que podéis aplicar a absolutamente cualquier cosa que hagáis, tanto en lo personal como en lo profesional. So in English, that would be that my biggest lesson has been to learn that the most important and intense force in the world is love and compassion, and that those are two things that, even though they seem far away from business, is actually, I think, the best business and leadership lesson that you can learn, and those are the forces that move the world in many different ways, and some people are lucky enough to learn them when they are little and
to be surrounded by love and compassion, and for some others it takes a little longer, but that would be my best advice, to learn to love unconditionally and to have compassion for others. Great, thank you very much, and I would like to offer an applause for all the amazing speakers we've had tonight.